Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias, Señor, por tus bendiciones, por el cuidado que has tenido con nosotros hasta aquí. Y te queremos rogar, Padre Celestial, que tú nos bendigas como pueblo en este momento. La bendición más grande que queremos, Señor, es que tu presencia esté en nuestro medio. Que tú puedas estar en cada corazón aquí como te pedíamos ahorita. Que tú puedas quitar, mi Dios, cualquier distracción del medio. Y la palabra que tú tienes para nosotros en esta mañana, nadie, Señor, nos las quite, sino que puede llegar hasta nuestros corazones y pueda hacer el impacto que tú quieres allí. Sabemos que el tiempo que nos queda es corto. Sabemos que los acontecimientos de este mundo, Señor, lo que estamos viendo en el mundo social, en este momento, en este mundo, es algo casi que sin precedente. Por eso estamos rogando, Padre Celestial, que tú nos ayudes a, como dice tu palabra, levantar la cabeza, porque nuestra redención está cerca. Ayúdanos a hacer la preparación necesaria. Y ahora al estudiar tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda ser nuestro Maestro, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Si miramos en este momento en el escenario político del mundo, podemos ver con claridad que algo muy grande, aparte de la crisis que ya vemos delante, está por suceder. Muchos, para enfrentar la crisis, creen que la creencia en Dios que han venido teniendo los va a poder librar. Y oímos por donde quiera el criterio, el concepto de que yo creo en Dios y yo estoy seguro que Dios me va a ayudar al futuro. Cuando miramos las escenas políticas, cómo el mundo se está alineando para cumplir precisamente las profecías que muchas veces hemos hablado de ellas aquí. Nuevo orden mundial, establecimiento de un sistema global, tanto económico como político como religioso, como dice Apocalipsis 13. Y hacemos una mirada retrospectiva a la vida religiosa que hemos venido teniendo hasta este momento. Podemos decir: hasta aquí me ha ayudado Jehová con seguridad. Y sé que mi futuro, Dios lo va a seguir guiando. O como la nación judía que creía estar bajo el amparo y la protección de Dios, ¿nosotros también al final estaremos desamparados? Este tema yo lo quiero, que los que estamos aquí en esta mañana, hacer un comparativo entre una nación que se creía segura, con una religión superficial, con una religión sin haber limpiado el corazón del pecado, sin haber hecho los preparativos necesarios, y enfrentó una crisis y ya al final se dio cuenta que no estaba preparada, y nuestra vida religiosa. Continuamos. Les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10. Voy a esperar que terminen ahí con los aparatos, hermano. Recuerden que estamos en la casa de Dios. Y ya sea que estemos sirviendo de la forma que estemos, no podemos hacer, hermano, irreverencia. Abrimos la Biblia en la Primera de Corintios, capítulo 10. Dice la palabra de Dios: porque no quiero, hermanos, que ignoréis
y esto Dios nos lo dice a nosotros, no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la misma nube y todos pasaron el Mar Rojo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, el apóstol Pablo está aquí recordando a los Corintios. En Corinto había una situación difícil que estaban pasando allí los hermanos, que con su actitud estaban negando la fe. Y ahora el apóstol Pablo le dice, miren, no crean ustedes que por creer, por decir que tienen fe, por pertenecer a la iglesia apostólica, la primera iglesia, esta que es, Dios pasa por alto sus malas acciones. Y el apóstol Pablo ahora aquí le hace un recuento a los corintios. Le dijo, no quiero que ustedes ignoren que esa nación, el pueblo judío, todos estuvieron bajo la misma nube, todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados, y en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual. Fíjense, comieron todos, ¿qué cosa? Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero, ahora viene la condicionalidad. Nuestra vida religiosa está condicionada. ¿Por qué? Por los mandamientos de Dios y por los principios que Dios le ha establecido a la iglesia. Dice aquí, pero de los demás de ellos no se agradó ¿quién? Dios. Por lo cual quedaron postrados ¿dónde? En el desierto. O sea, nuestra religión que hemos vivido hasta aquí, viendo lo que está pasando en el mundo y cómo estamos a punto del tiempo de angustia que el libro de Daniel anuncia, ahora yo me pregunto, ¿estaremos nosotros preparados para entrar en la Canaán que está muy pronto por llegar ahí delante de nosotros? ¿O seremos de los que van a quedar tirados en el desierto? Ahora yo no quiero que tú digas, sí, eso es para fulano o para mengano. Yo quiero que tú hagas un autoexamen. Con la religión que tú estás llevando, ¿quedarás en el desierto? Con los compromisos que tú has hecho, ¿quedarás en el desierto o entrarás en Canaán? Una reflexión. Por eso dice el apóstol Pablo, yo no quiero que ustedes ignoren, que no se confíen de que porque están en la iglesia, y sigue diciendo aquí, mas estas cosas sucedieron como ejemplo. Hermano, ¿cuántas veces hemos hablado de esto? ¿Cuántas veces hemos bebido juntos esta bebida espiritual nosotros, de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces nos hemos alimentado con este mensaje aquí en la iglesia? Muchos hemos escuchado esto y a veces que decimos, siempre es lo mismo. ¿Y qué pasó? Nos vamos a dar cuenta un día, cuando se nos acaben las oportunidades, que me dicen, oye, tantas veces que lo oí, no hice nada, yo me merezco estar afuera. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros lo que hemos alcanzado, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado ¿qué? Los fines de los siglos. Así que el que piensa que esté firme, mire que ¿qué? Que no caiga. Un autoexamen. Testimonio para los ministros. En la página 98 y 99, la hermana de White comentando esto, dice, la experiencia de Israel referida en estas palabras del apóstol y registradas en el Salmo 105 y 106, contienen lecciones de amonestación que el pueblo de Dios en estos últimos días necesita estudiar especialmente.
sea, esto era para que nosotros lo repasáramos. ¿Cómo? Especialmente. Oigan, ¿con qué frecuencia? Insto a que estos capítulos, Salmo 105 y 106, dice aquí, el Salmo 105 contienen lecciones de amonestación que el pueblo de Dios en estos últimos días necesita estudiar especialmente. Insto a que estos capítulos sean leídos por lo menos una vez por semana. ¿Qué está diciendo Elena de White? Insto que el capítulo 105 y 106 de los Salmos, y de eso vamos a leer en esta mañana. Vamos a repasar un poquito la historia del pueblo de Israel. Pueblo que estaba confiado, pero como dice el apóstol Pablo, muchos de ellos en vez de entrar a Canaán, ¿qué pasó con ellos? Quedaron en el desierto. Salmo 105, vamos a comenzar leyendo allí. Salmo 105 dice: alabad a Jehová, invocad su nombre. El salmo se llama Maravillas de Jehová a favor de Israel. Pueblo de Dios, pueblo que había hecho pacto con Dios. Aquí en este salmo, hermano, yo estaba leyéndolo, el 5 y el 6, y hay para hacer una serie, casi un tema de cada 3 versículos, de cómo la nación judía, con tantas bendiciones, no estuvo dispuesto y no se preparó para la crisis en su vida, y no entraron ¿dónde? En la promesa que Dios le dio de entrar en Canaán. Nosotros también tenemos una promesa. ¿Cuál es la promesa que nosotros tenemos? Cielo nuevo y tierra nueva, ¿donde qué? Donde mora la justicia. Pero en la condición que el pueblo de Dios, o la condición que el pueblo de Dios tiene que tener para adquirir, para alcanzarlo, Dios nos ha dado tiempo ¿para qué? Para que desarrollemos ese carácter. ¿Qué nos toca a nosotros? Alcanzarlo. Y nos ha dejado la Biblia ejemplo ¿para qué? Para que nos libremos de las mismas de las cosas que le impidieron a otros que vinieron antes que nosotros estar allí. Y de eso vamos a hablar aquí. Dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos. Hablen de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. El salmista nos dice: buscad su poder y buscar siempre su rostro. Por eso el hermano juez dice: insto al pueblo de Dios que lea estos capítulos, aunque sea una vez en semana. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de y los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijo de Jacob sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. O sea, el salmista le está diciendo: no se olviden. Ahora dice Elena de White, debían estudiarlo. Para nosotros también son ¿qué? Son estas promesas. Acuérdense para siempre de su pacto. Perdón, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. ¿Qué pacto había hecho Dios para 1000 generaciones? Deuteronomio 7:9. Vamos un momentico allá a Deuteronomio 7:9. Para que no nos durmamos. ¿Cuál fue el pacto para 1000 generaciones que Dios hizo? Condición del pacto que Dios hizo. Si queremos ser pueblo especial de Dios. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Hermano, mira que hay cosas que compiten, muchas veces yo lo digo, con la religión y con Dios en nuestras vidas. Satanás tiene
un proyecto de vida para nosotros. ¿Ustedes saben eso? Satanás tiene un proyecto de vida para ti. Y en el proyecto de vida que Satanás tiene para ti, no está incluido Dios. Dios tiene un proyecto de vida incluido para ti, donde lo que te espera es felicidad, gozo y vida eterna. Satanás tiene un proyecto de vida incluido para ti que te ofrece gozo, felicidad y vida eterna, pero al final dice la Biblia que es muerte. Ahora, en ese proyecto de vida que Dios te ofrece, lo primero que Dios te dice es: conoce que Dios es Dios. ¿Qué quiere decir que Dios es Dios? ¿Qué está diciendo Dios con eso? Que Él está por encima de ¿qué? De todos nuestros problemas. Hoy yo recibí una noticia a las 6 de la mañana de mi mamá. Muchos saben lo que está pasando con mi mamá. Iban subiendo una loma, ya no tenía ánimo. Nosotros le estamos pidiendo a Dios, ya no tenía fuerza. Y apareció un joven que no es de su grupo. Después, que quiera más detalle, no puede ser en cámara, me preguntan. Apareció un joven, no es de su grupo, un jovencito. Ella no lo conoce, no sabe. La sostuvo. Traía un aparato, dice que era como un aparato, un salbutamol, algo. Ella no sabe lo que. El hombre le dio un aparatazo. Y dice que eso le quitó el cansancio, le quitó todo. Y ella pudo subir hasta donde iba. Incluso más rápido que los jóvenes. Después ya no vio más al joven. ¿Ustedes saben quién es ese? Hermano, nosotros tenemos que saber, Dios está al cuidado de ¿qué? De nuestra vida. Yo no digo que haya sido un ángel personal, pero Dios tiene personas que son ¿qué? Que Dios los mueve y los pone. Nosotros tenemos que aprender a creer en Dios. Hay veces que yo no creo en Dios. ¿Ustedes saben eso? Que me falta la fe. Y después me arrepiento y le pido a Dios que me ayude. Hermanos, nosotros tenemos que aprender. Lo primero que Dios quiere es: conozcan pues que Jehová su Dios es Dios fiel. ¿Dios es qué? Dios fiel. La crisis que venga puede venir como venga, pero Dios es fiel. Pero Dios es fiel ¿con quién? ¿Con una religión sin compromiso? ¿Con una religión sin comprometerme, sin yo hacer ningún tipo de sacrificio? Dios es fiel porque Dios es fiel, porque Dios ha prometido que me va a salvar. Dios ha prometido que te va a salvar condicionalmente. Nos miramos a nosotros mismos: yo estoy justificado para hacer esto, para hacer aquello, para hacer lo otro. Hermano, para hacer cosas que a Dios no le agradan, nadie está justificado. Para tener falta de compromiso con Dios, nadie está justificado. Y Dios no va a justificar a nadie. ¿Están entendiendo? Dice aquí: primero, conozcan que Dios es Dios fiel. ¿Dios es fiel cuándo? ¿Qué quiere decir eso? Que siempre Dios es fiel. Que no cambia. ¿Saben? Vamos a llevarlo a la vida práctica. Dios dice que el justo no mendigará pan. Dios es fiel con eso. Pero hay veces que creemos que yo tengo que esforzarme tanto que hasta tengo que pisotear los mandamientos de Dios, porque si no lo hago no voy a tener lo que yo necesito. Y violamos los mandamientos de Dios. Lo primero que Dios quiere, y como lo dice el apóstol Pablo, miren, de todos ellos, y todos estaban en la iglesia, todos escuchaban el mismo mensaje, todos oían a los profetas, todos, pero de ellos no se agradó Dios. ¿Qué pasó? Falta de compromiso en el pueblo. Ahora yo te digo, ¿hasta dónde tú has hecho pacto con Dios? Dice aquí: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le ¿qué? Le aman. Y guardan sus ¿qué? Mandamientos. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué guardan sus mandamientos cuando se pueden guardar? Que guardan sus mandamientos cuando guardar los mandamientos no me proporciona aparentemente una pérdida material, o no me pone en conflicto con la gente que me rodea. Eso es para reflexionar. Pregunta retórica. Dice aquí: Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000
generaciones. Aquí en el Salmo 105 no dice los que guardan sus mandamientos. Dice solamente se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. O sea, lo ves así, dice, ve, no hay problema, Dios va a cumplir su pacto. Sí, Dios va a cumplir su pacto, pero cuando vas a ver el pacto de las 1000 generaciones, te dice, oye, en ese pacto está incluido que me tienes que amar y guardar mis mandamientos. Pero no importa, Dios es amor. No, hermano. Todo eso es que Dios te ama, es verdad que Dios te ama, pero para librarte de lo que viene, tienes que entrar tú dentro de ese pacto. Sigue leyendo el versículo 9. Ese pacto el cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. ¿Cuál fue el juramento a Isaac? Que de Isaac iba a ser ¿qué? Llamado descendencia. ¿Lo cumplió Dios o no lo cumplió? Lo estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán, como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran ¿cuántos en número? Pocos y forasteros en ella. Hermano, aquí hay algo importante que nosotros tenemos que entender. El ejército de Dios no tiene que ser con mucho, sino con fieles. ¿Están entendiendo? El ejército de Dios no tiene que ser muchos, sino fieles. Muchas veces lo hemos dicho aquí, Dios no cuenta su ejército, Dios los pesa en el santuario. Dios está pesando tu carácter. ¿Qué es tu carácter? Lo que tú haces todos los días. Tu carácter no es lo que tú sueñas ser, no es lo que tú haces, es lo que te mueve. Dice aquí, cuando ellos eran pocos en número forasteros en la tierra de Canaán y andaban de nación en nación, o sea, errante de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase y por causa de ello castigó, ¿saben qué? Reyes. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Hermano, hay veces que nosotros pensamos, no, el gobierno es el que manda. El que manda en este mundo, ¿saben quién se llama? Jehová. Lo que nosotros tenemos que creerlo. Hay veces que tenemos tanto miedo. Yo vengo de un país que persigue la religión. Y había veces que había que oponérsele al gobierno. Porque era injusto lo que estaban haciendo. Querían dominar, ¿saben qué? La conciencia. Y esta parte de aquí, donde tú tomas las decisiones, nadie te la puede gobernar. ¿Eso le pertenece a quién? A Dios. El gobierno está para establecer leyes. ¿Y por qué digo esto? Porque ahorita nos vamos a tener que enfrentar a leyes, hermanos, restrictivas, que nos van a quitar la libertad, que nos van a quitar todo derecho civil. Y tú vas a tener que decir, yo sé que por encima de todos ustedes está Dios. Nosotros deberíamos estudiar esto. Dice la Biblia que por causa de su pueblo, que era un grupito, Dios castigó, ¿saben a quiénes? A reyes. ¿Se acuerdan lo que le pasó al rey de Egipto cuando quiso tocar a la mujer de Abraham? Eso está ahí para nosotros. Pero hay veces que nosotros nos olvidamos. ¿Saben por qué nos olvidamos? Porque no hemos entrado en una relación personal ¿con quién? Con Él. Y en esa condición, tú no estás listo, hermano, para la crisis. Tú tienes que aprender a confiar ¿en quién? En Dios. Dice este salmo, por causa de ello, castigó rey y dijo, no toquen a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. ¿Mataron profetas? Sí, mataron profetas. ¿Destruyeron profetas? Sí, es verdad. Pero esos profetas muertos fueron guardados para vida eterna. Y los que lo tocaron, ellos y su descendencia, miren en la historia. ¿Para qué está esa historia? Y veces que pensamos en un Dios que ¿qué? Hermano, el Dios que nosotros tenemos, si somos fieles, si nos comprometemos con Él,
Si ponemos nuestras comodidades a un lado para servirle, porque hay quien es tan cómodo que cree que Dios es amor y como yo lo que quiero es sentirme bien y no puedo ir en contra de lo que agasaje mi carne y mis deseos, creen que en esa condición, así mismo Dios lo va a salvar. Yo no soy Dios ni lo estoy condenando, pero dice la Biblia que Dios va a salvar a los que entran en su pacto, lo aman y guardan sus ¿qué? Sus mandamientos. Hay quien piensa que los mandamientos son los 10 mandamientos de la ley de Dios solamente. Dentro de esos 10 mandamientos hay principios que se abren, que tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos, que toca cada área de nuestra vida. ¿Dónde vamos? ¿Qué comemos? Y si nosotros no entramos, como decimos nosotros, en el aro, de los que escuchamos todo esto, pero vamos a quedar ¿dónde? En el desierto. El tiempo aquí va rápido. No vamos a llegar ni a la mitad, yo creo, del Salmo 105. Y quiero leer hasta el 106. Dice aquí: trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos en cárcel. En cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová lo que lo probó. Hay veces que Dios también nos prueba. José fue parar a la cárcel y era fiel. Y esto preparó a José, y no solamente a José, también preparó a ¿quiénes? A sus hermanos. Envió el rey, lo soltó, y el señor de los pueblos lo dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de toda su posesión, para que reprimiera a sus grandes como él quiso, y a sus ancianos enseñara sabiduría. ¿Con qué propósito José fue preso? Para que reprendiera a los grandes y le enseñara sabiduría. ¿Cuál es la verdadera sabiduría? Dice la Biblia, ¿cuál es la sabiduría? El temor a Dios. O sea, ¿con qué propósito Dios permitió todo esto con José? Para que le enseñaras a los egipcios a temer ¿a quién? A Dios. Y dice la Biblia que fue tan así que el faraón, el tiempo de Moisés, llegó a confiar ¿en quién? En Dios. Y tuvo que venir un hombre que ya no conocía a José, ni conocía su historia, que fue el que esclavizó al pueblo de Israel. Pero hermano, tuvo que pasar varias generaciones para que eso sucediera. ¿Por qué? Porque José le enseñó sabiduría ¿a quiénes? A los egipcios. Versículo 23. Después entró Israel en Egipto. Jacob moró en tierra de Canaán. Multiplicó su pueblo en gran manera. Lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para aborrecieran a su pueblo, para que contra sus siervos pensaran mal. Dios permitió todo eso. Mandó a Moisés, y ahí sigue la historia, cómo Dios libró con mano fuerte al pueblo de ¿quién? A su pueblo de manos de sus opresores. Hizo maravillas dentro de ¿qué? Del pueblo de Israel. Hizo milagros, versículo 37. Lo sacó con plata y oro de su esclavitud. O sea, no los dejó que se fueran solos. Hermanos, ¿saben por qué? Porque el dueño de todo, ¿quién es? Es Dios. Los egipcios se mantuvieron haciendo dinero y haciéndose ricos a causa de ¿quién? De los judíos. Y cuando le llegó su momento, Dios le quitó el dinero a esos ricos y se lo dio ¿a quién? A su pueblo. ¿Saben por qué? Porque dice la Biblia, dice Dios, mío es el oro y mía es la ¿qué? Y mía es la plata. Satanás se cree que es de él y nos hace creer a nosotros que para nosotros lograrlo tenemos que seguir el proyecto de vida que él ha establecido ¿para quién? Para nosotros. Pero Dios quiere que tú tengas un ¿qué? Un diferente proyecto de vida. Que lo incluyas a Él y lo conozcas que Él es ¿qué? Que Él es Dios. Que Él está por encima de ¿qué? De todas nuestras necesidades y nuestros problemas. Y hermano, la crisis que tenemos delante de nosotros, como decíamos aquí el miércoles,
estuve predicando aquí el miércoles, el pastor explicaba que en una semana el rublo llegó creo que era llegó a valer 1 centavo dólar. Necesitaba 100 rublos para comprar $1. En una semana se logró eso. Y que estaba casi, creo que era como a 8, 10 rublos por dólar. En 2 semanas llegó a valer 1 centavo, menos de 1 centavo. Es una crisis que llegó de pronto. Ahora yo les pregunto, si llegara a nuestras vidas una crisis de pronto, ¿estaríamos preparados? Dice la Biblia que Dios sacó a su pueblo con plata y oro y no hubo en sus tribus, ¿qué? ¿Quién está leyendo ahí conmigo? Y no hubo en sus tribus, ¿qué? Enfermo. ¿Quién tiene el poder de curar? ¿Quién hizo al hombre? ¿Quién conoce nuestra maquinaria? Ahora, ¿por qué no hubo enfermo? ¿Qué Dios estableció? Maná. La comida le dio una reforma, hermano, pro salud, que si ellos lo hubieran seguido, pero dice que tampoco les agradó el maná que Dios le dio. Se rebelaron contra el maná. Quisieron comer carne y Dios les dio carne. Y después que terminaron de comer carne, murieron. ¿Por qué? Dice que aún la tenían en la boca y comenzaron a morirse. ¿No habrán lecciones aquí para nosotros? Porque Elena de White dice, deben leer el Salmo 105 y 106, revísenlo, pero no lo lean así a la carretilla. Párense y mediten en cada verso. ¿Cuánto Dios? ¿Por qué no hubo enfermo? ¿Ustedes creen que Dios quiere, hermanos, que el pueblo adventista esté enfermo? Colesterol alto, enfermedades, esto, me duelen los huesos, me duele la cabeza, me duelen los pies, me duele. Y cuando tú le preguntas a un adventista, le duele todo. Y están en cuantas reformas y le duele todo. ¿Qué pasa? El plan de Dios es que entre nosotros, hermanos, para eso le ha dado a la iglesia, ¿qué cosa? La reforma pro salud. Analicemos. Todos hemos estado bajo ¿qué? Bajo la misma nube. Todos fuimos bautizados, ¿qué cosa? Bajo el mismo pacto. Dios quiere llegar con nosotros a hacer eso. Parece una locura. Egipto se alegró que salieran. Cuando ya se fueron, Egipto le dio el dinero y dijo, váyanse de aquí que no los queremos más aquí. ¿Por qué? Porque Dios sacó al pueblo de él, ¿de dónde? De Egipto. Porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrarlo de noche. Pidieron e hizo venir codornices y sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron las aguas, corrieron por las sequedales como ríos. Porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo, a sus escogidos. Les dio la tierra de las naciones. Las labores de los pueblos heredaron. Para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Ese era el propósito de Dios con la nación judía. Pero ahora viene el Salmo 106. Todo lo que no hicieron. Aleluya, alaben a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará la poderosa obra de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia a veces. ¿Qué dice ahí? En todo tiempo. Porque lo que está diciendo el Salmo 105 es que Dios es fiel a ¿qué? A sus promesas. Hermano, no hay nadie que pueda oponérsela al pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios es fiel. No hay nadie ni nada. Nadie ni nada. En Apocalipsis, cuando se presenta al pueblo de Dios, se presenta como un caballo que sale venciendo y para vencer. ¿Saben por qué? Porque era fiel. Esa era la iglesia. Y la última iglesia, la que quede de lo que hay ahora, de lo que no quede entendido, ¿dónde? En el desierto. Esa va a ser vencedora ¿hasta cuándo? Hasta el final. Y Dios quiere que tú seas de esa iglesia. Pero para eso tú tienes que aprender hoy a confiar ¿en quién? En Dios. Y estar dispuesto a hacer sacrificios.
estar dispuesto ¿a qué? A trabajar por otros. Guardar sus mandamientos. Como José, enseñarle a otro que la justicia. Pero somos tan egoístas que creemos que Dios me va a salvar a mí y a mi familia. La salvación es para mí y para mi familia. Dice aquí: acuérdate de mí, oh Jehová, según tus benevolencias para con tu pueblo, y visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos. Promesa de Dios. Dios ha prometido darle bien ¿a quiénes? A sus escogidos. ¿Cómo podemos ser escogidos de Dios? Ahora yo te digo, ¿qué ha faltado en tu vida que tú no has entrado en pacto y compromiso con Dios a través del bautizo? ¿Por qué no te has entregado a Dios? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay que arreglar en tu vida? ¿Qué es tan importante o más importante que lo que Dios te está ofreciendo? ¿Qué es más importante? ¿Qué? ¿Hasta cuándo vas a esperar? Hermano, la crisis está ahorita aquí. Y hemos escuchado todo el mensaje, pero ¿qué ha pasado? ¿No nos ha movido a un cambio? ¿No nos ha movido a un compromiso? Dice aquí: para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres. Ahora viene el que está escribiendo aquí. Hicimos iniquidad y impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Y ahora vamos a analizar un poquito. Dios es fiel. Pero dice el apóstol Pablo que los que no fueron fiel quedaron en el camino. ¿Dios fue fiel con quiénes? ¿Con todo Israel? Sí. Pero Israel, no todo Israel fue fiel ¿con quién? Con Dios. Y Dios no pasa por alto al que, conociendo su palabra, quiere hacer lo que le da la gana. Y ahora yo te digo a ti, tú has conocido este mensaje. ¿Cómo tú quieres vivir tu vida? ¿Con qué proyecto de vida? ¿Con el de Dios o con el del diablo? El de Dios es someter tu voluntad a su voluntad. El del diablo es que tú hagas tu voluntad por encima de la voluntad ¿de quién? De Dios. Y que te complazcas a ti mismo. Y fue lo que le está pasando, fue lo que le pasó a Israel. ¿Qué pasó con Israel? Oh, nuestros padres no entendieron tus maravillas. No se acordaron de tu muchedumbre de misericordias, sino que se rebelaron junto al Mar Rojo. Allí comenzó el problema. No habían salido de Egipto. Vamos a analizar un poquito ahí. Vamos a Éxodo 14. Vamos a ver qué pasó. Éxodo 14. Repasemos la historia. ¿Qué había pasado? Dios mandó plaga para los egipcios. Los egipcios se alegraron, según leímos ahorita en el Salmo 5, de que el pueblo de Israel se fuera porque ya las plagas habían dejado a Egipto peor que la guerra que está habiendo ahora en Ucrania. No había hierba verde, eso está en la Biblia. El agua se había contaminado, que no había agua ni para tomar. Las escarchas de fuego que habían caído habían quemado todo lo verde. El ganado se había muerto. Los primogénitos de los egipcios se habían muerto. Y todo por la obstinación de un rey que dice la Biblia que se había olvidado ¿de quién? De lo que Dios había hecho por Egipto cuando estaba José. El que les enseñó a qué? A actuar con justicia. Hermano, Dios no pasa por alto nada. Quiero que ustedes sepan. Así está pasando en esta nación. Dios a esta nación le enseñó a actuar con justicia porque de aquí han salido todos los misioneros para el mundo entero. Aquí se ha podido predicar el evangelio en todas las emisoras, en inglés, en francés, en el lenguaje de los haitianos que es criol. O sea, en todos los idiomas aquí se habla de Dios. O sea, no hay excusa para qué, para que la gente no conozca de Dios. Lo mismo que pasó en Egipto. Los egipcios no tenían excusa para qué, para no tener presente a Dios. Pero aún así se rebelaron contra Dios. ¿Qué pasó Dios? Bueno, destruyó a Egipto. Pero ahora los que vieron la maravilla, cómo Dios destruyó a sus enemigos, ahora llega el momento que les toca seguir confiando en Dios. Y dice este salmo
sino que se rebelaron junto al Mar Rojo. Éxodo 14, dice aquí, versículo 6. Perdón, Éxodo 14. Estaba en el libro de Números. Hermano, qué triste. Dice que Faraón unció su carro, salió el pueblo de Israel de Egipto, salió con oro, con plata que Dios hizo que se lo dieran a los israelitas. Cualquiera que ve eso dice, oye, ese pueblo es un pueblo en victoria. Es un pueblo que Dios ha hecho por ellos. Y dice aquí, ahora el faraón prepara sus carros, versículo 7, toma 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón. Y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y el carro de Faraón y la gente de a caballo y su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pinairot, delante de Baal-Zephón. Cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo cual los hijos de Israel, ¿qué pasó con ellos? Hermano, ¿es pecado temer? ¿Ustedes saben cuándo el temor se vuelve pecado? Cuando te controla. Tener temor no es miedo, no es malo. Eso es algo que Dios puso en nosotros. Lo malo es que el temor te controle y te haga que te olvides de lo que Dios puede hacer por ti. Ahí está el problema. Dice aquí, la Biblia hay casos de reyes que temieron y el temor los llevó a buscar a Dios. Está el caso de Josafat. Cuando vio el ejército que venía, tuvo temor, pero Josafat, ¿qué hizo? Buscó a Dios. Y allá en 2 de Crónicas 20 Dios le dice, no temas, esta pelea no es tuya, esta pelea es mía. Tú verás la salvación de Dios con ustedes. Y lean la historia. Pero el pueblo de Dios, después de ver las maravillas que Dios hizo con ellos, ahora cuando ven este ejército que parece invencible, se habían olvidado que el que estaba con él estaba por encima de los reyes, y que ya en otras ocasiones había castigado a esa misma nación para defenderlo. ¿A quién? Para defenderlo a ellos. Y ahora en ese miedo, hermano, nos parecemos, ¿verdad? ¿Cuántas veces se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros? Y dice aquí, venían tras ellos porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Pero oye el clamor cómo fue. Le dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Y las promesas de Dios dónde estaban? ¿Por qué has hecho esto así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciéndonos, déjanos servir a los egipcios? Qué terrible, hermano. Nosotros queremos seguir siendo esclavos antes que morir aquí. A Dios los había sacado de ahí. ¿Ustedes creen que esto era contra Moisés o contra Dios? Contra Dios. Esta situación era contra Dios. Cuando tú murmuras en medio de una prueba, no estás murmurando contra la persona que aparentemente es la causante de tu prueba. Tú estás murmurando ¿contra quién? Contra Dios. Dice aquí, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros ahora en el desierto. A eso es lo que se refiere allí cuando dice, sino que se rebelaron junto al Mar Rojo. Dios vio eso, ¿saben cómo qué? Como una rebelión. Y la historia está bonita. Moisés le dice, mira, no teman porque Dios los va a salvar. Pero Dios apuntó el nombre y el carácter de todos esos protestones. Sí, hermano.
Y ninguno de esos protestones entró a Canaán. Cuando tú estás pasando por una prueba, ¿qué tú haces? Cuando tú tienes que cumplir deberes cristianos, ¿qué tú haces? ¿Tú te satisfaces primero tú y te importa lo demás? Lección para nosotros. Hermanos, ¿quiénes van a entrar y quiénes no van a entrar? Aquí salvó Dios, estaba en juego, ¿saben qué cosa? Su gloria. Y lo salvó a todos. Pero yo digo, espérate un momentico, que toda esa gente no va a entrar allá. Dios no puede salvar a los que no están 100% de su lado. ¿Me entendieron? Dios no puede salvar a los que no están 100% comprometidos con Él. Dice aquí, pero Él los salvó por amor de su nombre, estaba comprometido su gloria, para hacer notorio su poder. Reprendió el mar rojo, lo secó, lo hizo pasar por el abismo, por un desierto, lo salvó de mano de los enemigos y lo rescató de mano del adversario. Cubrió las aguas, mató a todos los egipcios, entonces creyeron en su palabra y cantaron alabanza. Bien pronto se olvidaron de qué y no esperaron su consejo. Otra vez estos mismos protectores ven que es una frecuencia repetitiva. Dios nos va probando, hermano. Allí una situación mala, se olvidan que Dios hizo en Egipto. Los salva de eso. Y repetitivamente siguieron ¿qué? Recayendo. Las pruebas vienen para que la venzamos, no para qué, para no constantemente recaer en ella. Dios quiere que venzamos las pruebas. Ayer le hablaba del caso de Abraham. Abraham fue recayendo, cayó varias veces. Cuando fue a Egipto, dijo, no es mi esposa, es mi hermana. ¿Se acuerdan? Después, ya no voy a tener hijos, dame la esclava. Y la vida de Abraham fue una vida de ¿qué? Como la de nosotros, de altos y bajos. Dios dijo, para que este hombre sea el hombre, el padre de la fe, tengo que hacer que ¿qué? La prueba máxima. Y le pidió que entregara a su hijo. Ahora, esa fue la prueba máxima. Hermano, ahora, ¿cuándo nos ha llegado o nos va a llegar a nosotros la prueba máxima? ¿Cuándo? Hay a muchos que le ha llegado y no lo saben. ¿Saben eso? Hay a muchos que le ha llegado la prueba máxima. Y hay muchos que están en la iglesia y se reúnen con el pueblo de Dios y su vida está lejos de lo que Dios quiere que sea. Y como resultado, hermano, ahora, este tema es para nosotros reflexionar. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Tú estás dispuesto a someterte a la voluntad de Dios? ¿O la voluntad de Dios te parece que a veces sí o a veces no? Dice aquí, se entregaron a sus deseos desordenados en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Ahorita decía, hizo subir codornices. Y ahora dice, cuando pidieron codornices, le vino una mortandad. O sea, el Salmo 105 y el 106 van juntos. ¿Saben por qué? Porque uno habla de cómo Dios cumple su promesa y la otra cómo de no todos se agradó Dios. Y de los que no se agradó Dios, fueron quedando ¿dónde? En el camino. Ahora yo te hago una invitación, hermano. La religión, la fe que tú has tenido hasta aquí, ¿te puede preparar para entrar en Canaán? Tuvieron envidia de Moisés en el campamento contra Aarón y el santo de Jehová. Entonces abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abirán y se encendió fuego en su junta. La llama quemó ¿a quiénes? O sea, la llama en el tiempo de Coré, Datán y Abirán se llevó ¿a quién?
a los impíos. ¿Qué pasó allí? Números 16. Del 1 al 3. Coré, hijo de Asaer, hijo de Coac, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliac, y On, hijo de Pelec, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantó contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son ¿qué? Son santos. Una rebelión, ¿dónde? Dentro del pueblo. ¿Y saben qué? ¿Por qué esa rebelión? Porque supuestamente, decía Coré, Datán y Abirán, que los problemas que estaban habiendo dentro del campamento, ¿saben quién era el responsable? Moisés. Del que Dios se agradaba, ahora los que su actitud no era con o de acuerdo al pacto de Dios, ahora esa gente comienzan a acusar ¿a quiénes? A los que agradaban a Dios. Y eso ha pasado en la iglesia y va a pasar hasta el fin de los días. Hermano, dice aquí, le invito a que se pueda que lea este capítulo en su casa, capítulo 35 de Patriarca y Profeta. Yo leí esto y dije, wow, esto deberíamos leerlo los hermanos, como el capítulo 36 también deberíamos leer este capítulo, por lo menos una vez al mes. Aprendérnoslo de memoria. Coré, el instigador principal de este movimiento, era un levita de la familia de Coac y primo de Moisés. Este Coré era un primo de Moisés. Era hombre capaz e influyente, no era cualquier cosa. Aunque designado para el servicio del tabernáculo, se había quedado desconforme de su cargo y aspiraba a la dignidad del sacerdocio. ¿Quería el puesto de quién? De Moisés. O de Aarón. De Aarón. Dice aquí. El otorgamiento a Aarón y a su familia del oficio sacerdotal, que había sido ejercido anteriormente por el primogénito de cada familia. ¿Cuándo Dios le quitó el sacerdocio a los primogénitos de la familia? ¿Cuándo? ¿Se acuerdan cuándo fue? Cuando el becerro de oro, que todo el mundo participó, la única tribu que no había participado fueron los hijos de Leví. Y dijo Dios, bueno, aquí los únicos que van a mantener el sacerdocio. Hermano, hay veces que nosotros pensamos que nuestras acciones Dios las perdona y ya pasó. Es verdad que Dios las perdona y echa todo en lo profundo del mar. Pero hay muchos que por sus acciones se van a dar cuenta en el reino de los cielos, dice Elena de White, que lo que hicieron en la tierra le impidió cumplir una obra más grande. ¿Verdad que se arrepintieron y se van a salvar? El caso de David, está en la Biblia. David se salvó, se perdió, se salvó. Pero cuando fue a construir el templo, Dios le dijo, tú no lo vas a construir. ¿Y por qué está eso ahí en la Biblia? Si el hombre se arrepintió, tú has derramado mucha sangre. ¿Me están entendiendo? Nuestras acciones tienen peso. ¿Se arrepintieron la gente ahí cuando el becerro? Sí se arrepintieron. ¿Dios los perdonó? Sí, Dios los perdonó. Pero les quitó el sacerdocio. O sea, nosotros tenemos que ver bien nuestras acciones, hermano, cada vez que nosotros hacemos algo. Porque Dios nos lo está apuntando en un libro. Y Dios quiere que nuestra vida, cuando pase por revista delante de Él, esté limpia y emblanquecida por la sangre de Cristo. Y hay pecados voluntarios que tenemos que no practicarlos. Tenemos que vencerlos. Dice aquí, este Coré deseaba eso. Había estado resistiendo secretamente la autoridad de Moisés y, aunque sin atreverse a cometer acto alguno de abierta rebelión, por último,
concibió el osado propósito de derrotar toda autoridad civil como la religiosa. O sea, no solamente ya quería el sacerdocio, sino también que tenía qué cosa, quería que la dirección civil del pueblo. Quería ser Moisés. Él quería el puesto de Moisés y el puesto de Aarón. Y él creía que todo el mundo podía hacerlo. Y él dice, mira, todo el mundo, toda esta nación es santa, el problema aquí eres tú. Aquí todo el mundo es gente buena. Aquí todo el mundo teme a Dios y todo el mundo quiere hacer lo que Dios dice. ¿Era cierto o era falso? Era falso. ¿Usted sabe lo que él no quería? Que le siguieran reprendiendo. Aquí lo dice. Quizás no lo leamos por honor al tiempo. Dice aquí, por último, concibió ese osado plan de quitar la autoridad civil y religiosa. Y no dejó de encontrar simpatizantes. La rebelión siempre encuentra ¿qué? Gente que han sido aparentemente herida por una palabra. Herida porque fueron reprendidos. Herido porque, herido porque, herido porque. Siempre hay un porqué. Y encontró simpatizantes. Dice aquí. Cerca de las tiendas de Coré y de las Coatitas, al sur del tabernáculo, acampaba la tribu de Rubén. Y de las tiendas de Datán y Abirán, dos príncipes de esa tribu estaban cerca de Coré. Dichos príncipes concedieron fácilmente su apoyo al ambicioso proyecto. Alegaban que siendo ellos descendientes de los hijos mayores de Jacob, les correspondía por tanto la autoridad civil. Y decidieron compartir con Coré los honores del sacerdocio. ¿Cómo comenzó todo? Dice aquí, Coré y sus compañeros en la conspiración habían sido favorecidos por manifestaciones especiales del poder de la grandeza de Dios. Pertenecían a un grupo que acompañó a Moisés en el ascender al monte y presenció la gloria divina. ¿Qué facilidad tuvo este hombre? ¿O qué privilegio tuvo? De los que subieron con Moisés a recibir las tablas de piedra, este hombre era uno. Y aún así, hermano, se reveló. Cuando nosotros analizamos la historia de estas personas, aquí no es que sea anciano, que sea diácono, que sea nada. Aquí el problema, ¿saben dónde está? En el corazón y en la mente. No que el puesto, que tiene un puesto. No, estos hombres eran gente principales entre el pueblo. Eran gente que tenían ¿qué? Que tenían influencia. Pero el problema de ellos, ¿saben dónde estaba? En que su corazón era indócil. Dice aquí, voy a cruzar rapidito, por amor al tiempo, voy a cogerle 5 minuticos más ya. Coré reseñó la historia de su peregrinación por el desierto, donde se le había puesto en estrecheces. Coré decía, mira, ¿saben por qué estuvimos allí en el Mar Rojo? Por culpa de Moisés. Si él hubiera cogido otro camino, no nos hubiéramos tenido que estar allí y pasar por ese apretón que pasamos. Eso fue lo que hizo. Oigan qué hizo. Muchos habían perecido, dijeron ellos, a causa de su murmuración y de la desobediencia. Sus oyentes creyeron ver claramente que se había evitado dificultades si Moisés hubiese seguido una conducta distinta. Oigan, decidieron que todos sus desastres eran imputables a Moisés. O sea, tantos han muerto y todo lo que ha pasado aquí, el culpable de Moisés, porque es muy estrecho de mente, es muy exigente, exige demasiado. Y cuando se le exige demasiado, la gente se rebela y muere. En el tiempo de Moisés, los que se rebelaban se morían. Hoy los que se rebelan se van. Pero se van, ¿saben cómo? Dice la Biblia que muchos andan vivos por ahí, pero allá arriba están ¿qué? Condenados. Hoy no vemos los juicios estos de Dios, pero oigan qué dice aquí. Decidieron que todos sus desastres eran imputables a Moisés y que la exclusión de Canaán se debía, por lo tanto, a la mala administración y dirección de Moisés y de Aarón. Que si Coré fuese su líder
y les animara, espaciándose en sus buenas acciones, en vez de reprender sus pecados, realizarían un viaje apacible y próspero. El problema de Moisés es que constantemente nos está velando a ver si nosotros hacemos algo malo. Y si hacemos algo malo, nos señala. Y como nos señala, nos rebelamos. Y como nos rebelamos, entonces Dios tiene que castigarnos. ¿Era esa la causa? ¿Se estará repitiendo la historia? Yo me pregunto. Hermano, esto es para nosotros. Aquí dice Elena de White que esto va a pasar al final. Aquí mismo en este capítulo, al final dice Elena de White, y esto se escribió para nosotros. Y esto va a pasar al final. Va a haber gente que no le gusta que le reprendan, que le digan nada, y van a acusar a los que le reprenden para su bien, que ellos son los responsables. Que si no los reprendieran tanto, ellos estuvieran mejor en la iglesia. Y no tuvieran que estar constantemente, hermano, no, el problema es que el corazón está ¿qué? Duro como una piedra. Y hay hermanos que tienen el corazón duro. Yo no sé quién, yo no soy juez. Pero si tu corazón está duro, ¿esto es para qué? Para que reflexiones, te tires de rodillas y le pidas a Dios que te cambie. Y te quiten los prejuicios. ¿Eso está escrito para quién? Para nosotros. Eso no está escrito para... No, eso está escrito para nosotros. La crisis está delante de nosotros. Y a menos que entremos por el aro, vamos a quedar en el desierto. Dice aquí, Moisés era el culpable, su mala administración y dirección de Moisés y Aarón, que si Coré fuese su líder, ya lo leímos, sus acciones, dice, si Coré fuese su líder y les animara, espaciándose en sus buenas acciones, en vez de reprender sus pecados, realizarían un viaje apacible y próspero. En vez de errar de acá para allá en el desierto, procederían inmediatamente a tomar la tierra prometida. En esta obra de desafecto reinó entre los elementos discordantes la congregación, en esta obra de desafecto reinó entre los elementos discordantes de la congregación mayor unión y armonía que en cualquier otro momento anterior. O sea, todos los que no querían a Moisés se unieron como ¿qué? Como un solo hombre. Una unidad que parecía, oye, esto sí es que en todo movimiento, en todo grupo de rebelión, hay ¿qué cosa? Hay unidad. Puede ser que entre ellos estén fajados, pero el momento de luchar contra el que Dios está usando, se unen como ¿qué? En todos los criterios. Lección para nosotros, hermano. Todo esto nosotros es para que lo analicemos. Eso no está allí para nosotros por gusto. El éxito de Coré con el pueblo aumentó su confianza y confirmó su creencia en que si no se reprimía, la usurpación de la autoridad de Moisés resultaría fatal para las libertades de Israel. Si no quitamos a Israel, a Moisés, nos van a quitar todas nuestras libertades. Hay gente que aboga por su libertad. No, yo soy libre de pensar como yo quiera. Coré, Datán y Abirán dijeron, miren, si no quitamos a Moisés, Moisés nos va a quitar todas las libertades. Hasta la libertad de pensar por nosotros mismos y de actuar por nosotros mismos. Hay personas que a la iglesia no se les puede dar consejo. Porque son libres de ellos pensar y actuar como ellos quieren. Aunque lo que están pensando y quieren hacer va en contra de la voluntad de Dios. Pero no se puede aconsejar porque yo soy libre. Eso es rebelión, hermano. Eso está en el ambiente constantemente. Y a menos que el corazón se someta, hermano, ahorita, Dios fue probando al pueblo poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Y cuando pasaron revista que fuimos Josué a entrar ahí a Canaán, de todos esos rebeldes, no quedaba ni uno. Ni uno quedaba. ¿Y esto quedó para qué? Para que nosotros no seamos rebeldes. Dice aquí, fíjate, decían, el éxito de Coré con el pueblo aumentó su confianza y confirmó su creencia de que si no se les reprimía, la usurpación de la autoridad por Moisés resultaría fatal
para las libertades de Israel. También alegaba que Dios le había revelado el asunto y le había autorizado para cambiar el gobierno antes que fuese demasiado tarde. Pero muchos no estaban dispuestos a aceptar las acusaciones de Coré contra Moisés, y hubo un grupo que no estuvo de acuerdo y no se sumó en la rebelión. Aunque él, si seguimos leyendo allí, casi convenció a todo el mundo. Aquí sigue hablando, hermano, cómo Dios trató el asunto, cómo Moisés trató el asunto, los llamó a todos. Ellos no quisieron venir. Coré, Datán y Abirán hicieron una reunión allá con el pueblo. La tierra vino, se abrió y se tragó a todos esos rebeldes. Voy a ir a adelantar un poquito. Se tragó a los rebeldes. No solamente había confundido Coré, Datán y Abirán a su familia, que se los tragó la tierra. Moisés dijo, si Dios está conmigo, ustedes no van a morir de muerte natural. Efectivamente, la tierra se abrió y se los tragó. Quedaban 250 príncipes que venían con unos incensarios. Vino fuego y los consumió. El pueblo salió huyendo. Y al otro día, ¿saben lo que hicieron? El pueblo fue a reclamarle a Moisés que por culpa de él, toda esa gente se había muerto. Fíjense, Dios abrió la tierra y se los tragó. Vino fuego y los consumió. Y al otro día, este pueblo, fíjense a dónde los llevó la rebelión. Hermanos, nosotros tenemos que saber que nuestra voluntad tiene que estar conformada con la voluntad de ¿quién? De Dios. Tu voluntad y la voluntad de Dios, que guardemos ¿cuántos mandamientos? Los 10 principios. Dice aquí, en nuestro tiempo, al acceder al pecado, los hombres dan a Satanás acceso a sus mentes y avanzan en una etapa de maldad a otra. Al rechazar la luz, la mente se oscurece y el corazón se endurece de tal manera que resulta fácil dar el siguiente paso en el pecado y rechazar la luz aún más clara, hasta que por fin los hábitos de hacer el mal se hacen permanentes. El pecado pierde todo su carácter inicuo. El que predica fielmente la palabra de Dios y condena los pecados de ellos es con demasiada frecuencia el objeto directo de su odio. No queriendo soportar el dolor y el sacrificio necesario para reformarse, los que están en la iglesia, que no quieren ser reprendidos, se vuelven contra los siervos del Señor que denuncian sus reprensiones como intempestivas, o sea, fuera de tiempo y fuera de forma. Escuchemos bien esto. No queriendo soportar el dolor y el sacrificio necesario para reformarse, se vuelven contra los siervos de Dios y denuncian sus reprensiones como intempestivas y severas. Como Coré declaran que el pueblo no tiene culpa. Quien los reprende, dicen ellos, es la causa de la dificultad. Y aplacando la conciencia con este engaño de justificación, los celosos y desconformes se combinan para sembrar la discordia en la iglesia y debilitar las mentes de los que quieren engrandecerla. Todo progreso alcanzado por aquellos a quienes Dios llama a dirigir su obra despertará sospecha. Cada una de sus acciones fue falseada por críticos celosos. Así que en tiempo de Lutero, de Wesley y otros reformadores, y así sucede hoy, Coré no hubiese tomado el camino que siguió si hubiese sabido que todas las instrucciones y reprensiones comunicadas a Israel que dio Moisés venían de parte de Dios, pero podía haberlo sabido. ¿Por qué? Porque si él hubiese analizado
cómo Dios había venido guiando al pueblo, él se hubiese dado cuenta que Dios estaba con ¿quién? Con Moisés. Dios había dado advertencias abrumadoras de que dirigía a Israel, pero Coré y sus compañeros rechazaron la luz hasta quedar tan ciegos que la manifestación más señalada de su poder no bastaba ya para convencerlos. ¿Tenemos que llegar a ese punto nosotros? ¿Tendremos que llegar a ese punto? Estar tan ciego que nada que lo que nos digan o que lo que nos diga alguien que nosotros creemos que no está hablando de parte de Dios, no lo escuchamos porque tengo tanto contra él porque siempre está diciendo lo mismo. Hermano, esto es importante que nosotros lo analicemos. Moisés era como el dedo en la llaga de estos impíos. Era como la espina en el costado que lo molestaba. Oye, siempre con lo mismo. Siempre con lo mismo. Si no lo quitamos de ahí nos va a quitar todas las libertades. Ahorita no se puede ni hablar aquí. Decían ellos. ¿Era verdad? Era falso. El problema es que su corazón quería hablar y dirigirse siempre en contra de ¿qué? De la voluntad de Dios. Y cuando hacían algo lo hacían en contra de ¿qué? De los propósitos y del proyecto de vida que Dios tenía para su pueblo. ¿Y qué pasó? Se viraron contra él. ¿Y qué pasó? Dios los destruyó. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Todo esto sucedió como ¿qué? Como ejemplo. ¿Para quiénes? Para nuestra enseñanza. ¿Cuál es el propósito? Hermano, que veamos todo esto y lo evitemos. Hoy nosotros podemos obtener la victoria. Que el Señor nos bendiga. Todo esto pasó en el pasado. Aquí el tiempo se va corriendo. Me pusieron 2 especiales hoy que yo pensé que con uno tenía, pero gracias a Dios nos cantó el hermano. Yo sé que hay hambre, pero hay un almuerzo rico ahí atrás para todos. Hermano, que el Señor nos pueda ayudar. Les invito, sigan leyendo en su casa el Salmo 106. Cómo este pueblo tan bendecido decidió coger otro camino y cuántos castigos le llegaron. Pero hay esperanza para quienes, porque como leíamos ahorita en Deuteronomio, y con esto termino porque quiero dejarle algo positivo en la mente. Deuteronomio 7, 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que lo aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuándo? Hasta 1000 generaciones. Aunque pasó todo esto con los infieles, Dios salvó a su pueblo. ¿Quiénes eran su pueblo? Los fieles. Recordemos que Dios no cuenta a la iglesia, sino que ¿qué? Que la pesa en la balanza. La balanza, ¿la han visto como una balanza? Aquí ponen a Jesús y aquí ponen ¿a quién? Nos ponemos nosotros. Que el Señor nos pueda bendecir ricamente, hermano. Les invito a que todo el que pueda ponerse de rodillas para terminar con unas palabras de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor, porque tú has dejado todas estas lecciones escritas en tu palabra para nosotros. Ayúdanos, Señor, para tomar tu brazo. Ayúdanos, Señor, para tomarnos de tu mano. Conocer que tú eres Dios, que estás por encima, mi Dios, de este mundo y de los seres humanos y de los poderes que se han unido en este mundo, Señor. Y que sabemos que al final se van a unir para guerrear contra Cristo en la persona de tu pueblo. Queremos rogarte, Padre Celestial, que tú nos ayudes, mi Dios, a confiar en ti. Que nuestra fe pueda crecer, que nuestra confianza en ti pueda crecer y que podamos estar determinados, Señor, a serte fieles. Bendice a cada hermano aquí presente, a cada hermano que nos ha visto a través del internet y bendice también, Señor, los alimentos que vamos a participar de ellos ahora. Que puedan ser, mi Dios, una bendición para nuestros cuerpos y que tú nos puedas ayudar también a cada día a alimentarnos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Guárdanos ahora y bendice esta congregación y también nuestros hermanos que nos están mirando, Señor, a través del internet. En el nombre de Jesús, amén, Señor.